Bien, buenas tardes, noches. Hemos tenido un lunes que faltamos, hoy estamos presentes. No está don Carlos Abel González Izaza, pero hay una persona más joven que don Carlos, don Isaías Trejo. ¿Cómo le va, don Isaías? Bien, gracias a Dios. Bueno, hoy día vamos a compartir un poco acerca, él estuvo estudiando durante 2 años en la Escuela Bíblica del Secreto, en el Seminario Bíblico del Secreto. Y vamos a conversar un poco con respecto a los distintivos de Capilla Calvario en realidad, pero más que nada producto de algunas situaciones que se han ido dando, y no solo ahora, sino que desde hace mucho tiempo. Yo hace pocos días pensaba, pareciera que rey muerto, rey puesto. Así dicen. ¿Por qué digo esto? Porque uno empieza a escuchar a veces unas voces un poco diferentes a las del pastor Chuck. Y ahora, lo bueno de todo esto es que nosotros tenemos los libros del pastor Chuck, entonces podemos claramente hacer presente lo que se nos pueda decir y lo que él decía, y ver si hay confusión entre esas dos cosas que se nos están diciendo, y lamentablemente hay confusión. Ahora, esto también va un poco más lejano. ¿Por qué razón? Porque recuerdo un amigo, un pastor amigo que está en un lugar de nuestro país, en el sur de nuestro país, que él fue y visitó a unos misioneros que vinieron. Unos misioneros obviamente de Capilla Calvario, pero lo que él se pudo dar cuenta de que estas personas realmente, primero no conocían al pastor Chuck. Era realmente es inentendible que alguien que venga de Capilla Calvario no conozca al pastor Chuck. Y segundo, todos los materiales que ellos tenían eran de MacArthur, de todas estas personas que hoy día son muy reconocidas en el medio y que son reformados. Ahora, no es que seamos diferentes en el sentido, no es que seamos mejores que ellos, pero es importante que nosotros como iglesia tengamos claro esto. El pastor Chuck dice lo siguiente, dice: ¿qué hace a Calvary Chapel diferente de otras iglesias que creen en la Biblia? Siempre es bueno tener una idea de la obra única que Dios ha hecho en nuestra congregación. Si la iglesia de Calvary Chapel fuera exactamente igual a la del otro lado de la calle, simplemente lo mejor sería unirla con aquella, pero si hay características que la hacen diferente, entonces quiere decir que tiene un lugar único y especial en el plan de Dios. Ciertamente hay iglesias que comparten muchas de nuestras creencias y prácticas. No somos renegados, dice el pastor Chuck. Pero Dios ha hecho una obra maravillosa de balance en el movimiento de Calvary Chapel, lo que lo hace diferente en muchas áreas. Hay muchos que creen en los dones y el ministerio del Espíritu Santo, pero no enfatizan la enseñanza bíblica ni dependen de la palabra de Dios para ser guiados en sus experiencias con el Espíritu Santo. También hay muchos que acentúan la enseñanza de la palabra, pero no comparten el punto de vista de los dones del Espíritu que estén disponibles y que sean válidos para el día de hoy. En Calvary Chapel encontramos la enseñanza de la palabra y un corazón abierto a la obra del Espíritu Santo. Es este balance lo que nos convierte en un movimiento distinto, bendecido por Dios de un modo especial, y por eso resulta importante entender los principios bíblicos que muestran la manera como Dios nos ha permitido existir y crecer. Esto no significa que todas las Calvary sean idénticas. Siempre me sorprende, dice Chuck, ver cómo Dios puede tomar elementos simples y crear variedad. Básicamente todos nosotros tenemos 2 ojos, una nariz, una boca, 2 oídos, sin embargo somos distintos los unos a los otros. La gente incluso es emocionalmente diferente. Ahora, Dios nos ama a todos. Él ama al extremadamente emocional como al desanimado y apático. De la misma manera quiere que todos los hombres sean capaces de relacionarse con Él. Por eso ha creado una variedad de iglesias. Unas atraen a aquellos que son de naturaleza emotiva, otros de personalidad más seria y formal. Dios desea alcanzar y bendecir a todos los tipos de personas. Disfruta de tener una gran variedad de iglesias, de tal manera que la necesidad de cada persona pueda ser satisfecha. El emotivo, los formales, y cada uno se encuentre entre estos. Ahora, cada uno de nosotros tiene un plan, una parte en el plan de Dios, pero todos necesitamos conocer dónde encajamos en este espectro. Pero es crucial que nosotros
tener un pleno conocimiento de lo que llamamos distintivo de Calvary Chapel. Conforme observamos que hace de nuestra congregación algo único, entendemos mejor cuál es nuestra posición en el cuerpo de Cristo Jesús. Aquí claramente el apóstol Pablo hace referencia, no somos mejores que nadie, pero sí Dios nos ha dado un distintivo, nos ha hecho diferente. Lo que yo decía recién en Isaías, yo hablaba acerca de que no solo lo que acabo de mencionar de un pastor que conoció a misioneros que lamentablemente eran reformados. Diego él siempre viaja a Valdivia. Un día en el libro o en la revista de Calvary Chapel Magazine sale en la lista de oración atrás una iglesia en Valdivia. Y a él le llamó la atención. Y cuando fue a Valdivia, fue al lugar. Pero la iglesia no se llamaba ni Capilla Calvario, había sido formada por pastor de Capilla Calvario, pero ahora era una iglesia reformada. Entonces, ¿qué pasa, Isaías? Tú estuviste en la escuela bíblica, alguien dijo por ahí que habían contaminado a sus jóvenes en el secreto, porque así adjudicaron. Tú estuviste en el secreto. ¿En el secreto se enseñaba realmente reforma? Dependía del maestro. Realmente sí estudiamos el calvinismo y sí fue una muy sutil enseñanza, como que te indicaba a poder aprender más sobre el calvinismo, pero no fue tan como, esto es lo que tienes que creer. Sí, gracias a Dios, casi la mayoría de los maestros eran de la capilla y estudiaban y enseñaban los distintivos, acorde como el pastor Chuck mostraba en el movimiento de los distintivos, pero sí hubo un maestro en concreto que yo tuve que sí, él, de hecho, ahora él es calvinista, reformado y ahora se salió del seminario bíblico. Ya no está ahí, así que no sé qué pasará con él, pero ya el que me enseñó a mí se salió. Ya, pero tú me decías que esa misma persona había sido enseñado por otro sí. maestro que había antes ahí mismo y que también tampoco está hoy día en el movimiento. No, y ahí ya es más complicado porque él estudió con esa persona, el que lo indujo, o no sé si seducir, pero sí le mostró la enseñanza y yo creo que fue no sé, para mal, porque lamentablemente de donde el que le enseñó al que fue mi maestro produjo una división en la iglesia de la cual él salió. Entonces no fue algo que fuera producido por el Espíritu Santo, sino fue algo muy carnal, por decirlo así, porque produjo mucha tristeza en el yo sé de primera mano porque tengo amigos que estudiaron con él y vivieron esa ruptura que causó lamentablemente el idealismo del calvinismo. Ya. Obviamente Dios no es un Dios de confusión. Claro. Dios es un Dios de paz, un Dios llama a la unidad. Entonces, y tú viste eso, entonces supiste de primera mano lo que había sucedido con estas personas en realidad. Sí. ¿Y qué más ocurrió? ¿O ya no había, era el único maestro que realmente tenía un poco esa inclinación? No sé, ahí ya no podría entrar a decir cosas, pero lo que yo sé es que era muy amigo del director. Entonces no sé si es que por ser muy amigo no lo sacaban por eso, porque yo creo que sabían cuál era su idealismo, sus pensamientos y no se atrevían a sacarlo. No era algo que estuviera encubierto, era algo... No, totalmente. ¿Y no hubieron dramas dentro de ahí? No me enteraba de eso, en verdad, pero sí sabía que era como un amigo muy cercano del director en ese momento. De los dos, en verdad. Ya. Entonces no es que las personas hayan sido contaminadas en el instituto, sino que podríamos decir que ellos contaminaron el instituto. Sí, yo lamentablemente... Tú estuviste ahí de hecho, cuando él nos daba clases, como le decía, era una leve introducción a lo que ellos pensaban y a lo que ellos creen, que dejaba confuso a mucha gente, a muchos estudiantes. Y gracias a Dios, bueno, yo salí de acá, de la capilla de Viña, yo
gracias a usted que el Señor lo utiliza, iba con mis conceptos claros. Me acuerdo que con la que fui también fue la Vicky y también íbamos con los conceptos súper claros y los distintivos, lo habíamos estudiado, lo estudiamos allá también en el seminario, pero gente que llevaba poco tiempo, que iba a estudiar, que está bien también, pero no iba con esa fe o con ese sumergimiento, claro, con ese no sé, que palpar así como de la capilla, que terminaba muy confusa lamentablemente por este maestro que al final de las clases siempre nos poníamos, terminaba la clase, íbamos a comer y después de comer nos juntábamos todos a poder debatir o a poder hablar de ciertas cosas, de lo que él enseñaba, porque era confuso, como le digo, era muy confuso. ¿Te acuerdas algo de claro que le haya estado enseñando o tratando de...? Bueno, lo que es como lo esencial del calvinismo, de que Dios elige las personas. Yeah. Entonces eso confundía mucho a los estudiantes que estaban ahí. Y que lamentablemente yo sé que hay una amiga muy cercana que yo quiero mucho, que terminó yéndose al calvinismo. Wow. Entonces no fueron pocas las personas. No, fueron varios alumnos que resultaron yéndose de Capilla Calvario. Yeah. Bueno, un poco eso es la idea, es poder, bueno, primero clarificar, como lo dice Isaías, que no es en la escuela como algunos han adjudicado, porque lamentablemente algunos le han echado la culpa a que la escuela fue la que contaminó, pero lamentablemente eran esas personas las que contaminaron la escuela bíblica. La escuela bíblica del secreto yo creo que es un lugar increíblemente maravilloso. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? No, precioso. Yo le doy gracias a Dios por la experiencia que yo viví. Gracias al tío Javi también, que tuvo el sentimiento de enviar a alguien, y también gracias a la Vicky, que también me apañó, pero gracias a Dios primeramente por vivir toda la experiencia de viajar a un país extranjero que no conocía nada. Yo creo que la primera experiencia real, así de decir que estoy en otro país y de un paso de fe, me acuerdo de dos en concreto. Primero, la de que no me acuerdo bien de que no se estaban abriendo las puertas para ir a Colombia. Yeah. Pero yo en mi corazón había leído, había buscado palabras y el Señor me dijo, no, tú vas a ir a Colombia. Y me acuerdo que el tío Javi me llama y me dice, Isaías, está resultando mal esta cosa, ¿por qué no te vayas a Santiago? Y me hizo dudar. Pero en el mismo momento el Señor me dijo como, no, oye, yo te di una promesa, y yo le dije, no, tío Javi, yo voy a ir a Colombia. El Señor me dijo que voy a ir a Colombia y voy a ir a Colombia. Y creo que 2 semanas después, una semana, el tío compró los pasajes y le tuvimos que... No, ese fue el segundo año. Pero salieron las cosas y se abrieron las puertas y todo fue muy genial, muy genial. Una de las cosas importantes de destacar, hay que dar las gracias al pastor Raúl y a Sharon. Sí. Sharon es una mujer increíble que ella ama las misiones. Ustedes yo creo que ustedes compartieron con ella mucho más de lo que ha compartido mucha gente en realidad. Sí. Ella constantemente va al secreto, y ella fue vital en esto en realidad, que ustedes pudieran estar en el secreto en realidad. Sí. ¿Y qué otra experiencia más te marcó? Ahora, es interesante lo que tú acabas de mencionar, y también es importante lo que tú decías, ese paso de fe, el poder ir. Fueron 2 años y ustedes iban, me acuerdo que era duro porque ustedes no podían volver durante 1 año. Sí, digamos, no había el dinero como para comprar pasajes de vuelo. Era una fecha fija que claro, no se iban en tal fecha y volvían en tal fecha. Sí. En realidad. Sí. ¿Y tu experiencia allá? Cuéntame de tu experiencia allá. ¿Tú serviste en alguna iglesia? ¿Serviste con el pastor de Sogamoso? Sí. Yo sé que serviste mucho con él. Sí, el Señor hizo cosas maravillosas con él. Yo amo, una de las personas que anhelo ver antes de que el Señor venga y todo, poder ir a Colombia e ir a la iglesia de Sogamoso, que yo amo mucho al pastor William, lo amo mucho, fue una de las personas que el Señor utilizó tanto en mi vida personal para mostrarme que la fe es posible, moverse por fe, porque el pastor William construyó la iglesia mientras nosotros estábamos en misiones. Entonces vimos varios milagros ahí, así cuento corto. Estábamos construyendo la iglesia y ya casi al final,
yo tenía planes en mi mente, irme a Bogotá, a la capital, y disfrutar, salir así como al parque y todo, ya disfrutar, de estar con los amigos que conozco allá, y andar de parranda, por decirlo así, quedarnos en la noche. Y Pastor William me dice, no, Isaías, lo siento, pero tú no te vas a ir de aquí hasta que el Señor te tenga y va a terminar la obra, porque el Señor me lo dijo. Oh, yo quedé así como, chuta, pero igual me voy a ir. Pero no resultó porque las fechas que yo tenía planeado irme, me acuerdo que ¿Derrumbe? un derrumbe, una Típico, lluvia, típico. un diluvio, así que las carreteras se cerraron, así estuvo como bien raro la situación, pero yo dije, ya Señor, yo no voy a hacer, no voy a tratar de ser como, no voy a tratar de ir en contra de tu voluntad, así que voy a quedarme hasta el final. Y la otra, que también fue un milagro que queda en mi corazón hasta siempre, que estábamos terminando ya, construimos casi toda la iglesia y teníamos que pintar por fuera. Y el pastor William trae un saco de pintura, pero saco así en polvo, Ya. y dijo, ya esta es la pintura que tenemos para pintar la iglesia. Esto es blanco. Ya dijimos, y estábamos Jessica y yo, otra niña de la escuela bíblica, y empezamos en un tarro, tiramos el polvo, se hizo pintura, pero quedó con un amarillo feo. No fue un blanco así que uno puede decir como blanca lana. No, quedó horrible. Literalmente un color, no sé cómo, algo feo. Y yo miré y con la Jessica nos miramos esto y la pintura y dijimos, no, Señor, ¿cómo va a permitir que esta pintura quede aquí, Señor? Danos una pintura nueva. Y y yo dije, pongámonos a orar, pues ya Jessica, ora tú. Y la Jessica empezó a orar y dijo, Señor, provee, tú puedes. Y nosotros con toda la fe, Señor, tú puedes proveer todo. Terminamos de orar, ¿no? Cuando vimos un camión que venía por la calle, al final de la calle, y nosotros estábamos como en la mitad de la calle. Nos hicimos a la vereda. El camión venía pasando y cuando venía como a la altura de la iglesia, ¡pum!, botó yeso, un yeso, y el camión paró y dijo así como, ¿pero cómo? Oh, y nosotros con la Jessica nos miramos y dijimos así como, oye, la pintura que el Señor, y le fuimos a decir al pastor como, pastor, ¿podemos ir a pedir yeso allá? Sí, ya, vayan, toman los baldes que ustedes quieran, toman. Entonces yo fui y la Jessica me dijo, anda tú a pedirle. Y fui a pedirle al conductor del camión y le dije, oiga, ¿sabe qué? ¿Usted nos podría dar del yeso que se cayó ahí? Sí, claro, si esto iba para la basura y todo. Ah, qué bueno, gracias, le dije. Es que vamos a hacerlo pintura para poder pintar la iglesia. Nosotros estamos acá pintando la iglesia. Ah, mira, qué bueno y todo. Y nos empezó a contar de que él tenía otra ruta. Tenía una ruta que no era por donde nos pasó, donde estábamos nosotros. Y algo le dijo que no se fuera por ahí, sino que se fuera por otro lugar. Y que el camión de él estaba la tapa y solamente tenía alambre. No tenía nada más, alambre nomás puesto. Y dijo que pasó por un camino de tierra lleno de baches, que pasó y no se abrió. Y que ahora venía en la calle, todo liso, y de repente, ¡pum!, se abrió, de la nada. Y yo le dije, es que ¿sabe qué? Nosotros estábamos orando para que pudiera llegar la pintura. Y dijo, oh, sí, y todo. Y empezamos a sacar el yeso. El tarro lo llenamos de agua y a revolverlo. Y dijo, Javi, ¿sabe qué? Quedó un blanco espectacular. Nosotros empezamos a mojar el rodillo y a pintar y decían, uy, teníamos el contraste del polvo que había traído el pastor William y de la pintura que proveyó el Señor, y fue un cambio radical. Pero fue espectacular ver cómo proveyó Dios de la manera menos probable y ver cómo quedó esa iglesia, pero preciosa.
Increíble, uno pienso en lo que tú me cuentas y estaba pensando en el padre de huérfanos, ¿te acuerdas? Sí. Increíble. Bueno, y esa fe, digamos, yo sé que tú eres un joven de fe, pero ya, ¿qué altura llevas de estudiando ahí en El Secreto ya cuando A ver, estabas recién en la fueron- mitad, segundo año? Sí, sí. Fue el primer año, en la mitad del primer año. Hombres que te hubieran inspirado en ese lugar. En ese Así, lugar. así como estábamos lamentablemente viendo personas que están haciendo una obra a la inversa, hombres que te hubiesen inspirado, así como estabas hablando del pastor William, que de verdad creo que ese debe ser un lindo recuerdo para él, saber que tú hablas de esta manera de él, Sí. en la escuela bíblica como tal. Un gringo Sí. que yo amo, Alex Nada. Usted Ya. lo conoció. Sí. Alex Nada. Sí, lo Yo conocí. también lo tengo en mi corazón y si es que el Señor un día lo Él te permite. estima mucho, en realidad yo estuve con él en Estados Unidos y te estima mucho, en realidad él cree, sí. Fue un hombre, no sé. ¿Él te hizo clase? Sí. hizo ¿Cuánto clase. tiempo estuvo haciendo clase él ahí? Primero fue a dar clases de doctrina. Ya. Doctrina. Fueron tres varones. Larry, Gary creo que se llamaba el otro, y el Alex. Nada. Alex Nava. ¿En los tres de la misma iglesia o Sí. ya de la iglesia ya? No me acuerdo de dónde. Sí, ¿es lugar de campo? ¿Dónde está él? Sí, Sí. sí, sí. Ellos tres fueron. Y Alex quedó encantado con El Secreto. Bueno, con la generación que estábamos ahí también quedó encantado. Nosotros lo queríamos mucho a él. Y después, también por fe, él volvió y dio clases de cantar de los cantares. Y fue un chiste. Fue un chiste. Pero un hombre que también yo amo y admiro también fue Alex Nava. Él había sido marino. Marino. Él se retiró de los marines, me parece, no estoy seguro. Ajá. ¿Cómo? ¿Qué sabes tú de...? Porque él también siempre estaba dando pasos de fe, en realidad. Sí, sí, totalmente. Lo que yo me acuerdo de él es que era marino, se retiró de la marina y cuando se retiró estaba como recién comenzando, también fue un paso de fe y le dieron, me acuerdo que tenía una pequeña pensión de la marina, pero no era tan grande. Ya. Pero él conoció al Señor a través de su hermano. Y su hermano falleció y le dijo como, oye, ¿sabéis qué? Yo me muero, pero voy a estar en el cielo. Y fue creo que el testimonio de él que le permitió poder centrarse en el Señor, porque me acuerdo que él hablaba muy bien del hermano. No, yo lo conocí, era increíble en realidad. Y él amaba mucho Colombia y... Sí. Y me acuerdo que la gente de... Porque bueno, El Secreto es un lugar muy particular. ¿Cuántos habitantes tiene El Secreto? Es un pueblito chiquitito. Sí, porque está Sí, bajo al lado de sí. la cancha, ¿no es cierto? 200 personas menos podría ser. Ese es todo El Secreto. Sí, ese es todo El Secreto. Me acuerdo que cuando él bajaba a jugar a la pelota y los cabros chicos eran... Sí. Lo Sí. amaban en realidad, y la Sí. gente. Gracias a Dios yo estuve en una generación que intimó mucho con la gente del Secreto, Ya. que no ocurría de hace varias generaciones, porque había como una pared entre el seminario y la gente del Secreto. Ya. Y la generación que estuvimos nosotros, Vicky, David, Jessica, Sí, porque Daniel... creo que ahí la iglesia como que volvió a activar también. Sí. No había estado parada esa iglesia un tiempo, ¿no? Solamente servía para hacer los servicios los domingos. Ya. Pero siempre se hacían servicios, pero justamente cuando estuvimos nosotros, gracias a Dios, la gente del pueblo empezó a ir. Empezó Así que- a volver. ¿Y qué más? Cuéntame del... Más experiencia, porque creo que es increíble lo que tú acabas de mencionar con respecto a esa experiencia de fe, porque no es menor. Debe haber sido increíble. Sí, fue increíble. Sí. Fue- Orar, ver a los cuántos minutos. No, fue la segunda, tío. Ay, el segundo, ver un camión pasar, si nosotros terminamos de orar, pasar el camión y se abrió esa cuestión y se ¿Y cayó el yeso. cómo traía el yeso? ¿Lo traía en paquete, en bolsa? ¿Qué? No, no sé, yo creo que en bolsa, Yeah. en bolsa y se abrió con pero no sé, fue el Señor en verdad, porque se abrió cuando Él dijo de que pasó por un camino de tierra donde habían caleta de hoyo y pum, 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 y no se abrió y tenía alambre nomás. Ya.
Y otra experiencia también que fue también muy genial, muy genial, por lo mismo que decía que la gente del secreto nos quiso mucho a nosotros, porque teníamos nosotros servicio comunitario a las casas, íbamos a las casas y a preguntar en qué le podemos ayudar, trabajos manuales, trabajos... Ay, qué genial. Sí, íbamos y hubo un día en que teníamos que ir a trabajar y se presentó una tormenta. El agua así, con tormenta eléctrica y todo. Y nosotros con la ropa de trabajo y todo quedamos así como, no. Y nos pusimos todos de acuerdo, gracias a Dios nos pusimos todos de acuerdo de que al terminar, aunque fuera una horita que fuéramos a trabajar, a servir para allá, íbamos a ir. Y mientras nosotros nos reíamos y todo, pasó que la lluvia empezó a bajar. Y dijimos, ya, bajemos. Nos juntamos todos en la cancha y nos vimos que la cancha estaba un poco inundada por la lluvia. Y todos nos pusimos de acuerdo de nuevo y dijimos, ¿por qué no limpiamos la cancha? Hacemos zanjas para que el agua corra, no se meta a la cancha. Podemos limpiar canaletas, todo lo que se pueda. Y lloviendo todavía. Y lo más genial, lo que yo me acuerdo de Colombia es que aunque estuviera lloviendo, la gente salía igual. Nosotros no nos mojábamos porque de repente no éramos tan de mojarnos, pero sí nos mojábamos. Y en ese momento dijimos, si hay que mojarse, hay que mojarse. Y bajamos todos. Y me acuerdo que estaba Miyagi, y Miyagi dice, ya, echen la herramienta a la camioneta. Y todos echando la herramienta a la camioneta. Y todos bajando caminando con chalas, zapatillas. Empapados llegamos abajo, pero llegamos y empezamos a trabajar. Y desde que empezamos a trabajar, la tormenta cesó, paró. Y caían gotas, pero nada en comparación a lo que estaba pasando. Especial como para trabajar. Sí. Y vimos, ya hay que hacer hoyo aquí, zanja acá, limpiamos aquí hay ramas. Y empezamos a trabajar y la gente del pueblo empezó a mirar. Y tío Javi, fue algo espectacular que la gente empezó a salir y empezó a ayudarnos. Y toda la gente del pueblo empezó a ayudarnos a limpiar la cancha, la multicancha. Y llegaron los niños, los niños dijeron como, juguemos, porque siempre que bajábamos querían jugar. No, pero ayúdenos a limpiar y después jugamos. Y empezó a llegar gente, la gente se empezó a mover con nosotros, empezaron a traer escalas para llegar a las canaletas de arriba porque era alto, sí. Recuerdo yo Pero bueno, el clima hacía de que salieran plantas por todos lados. Entonces, las canaletas para la lluvia no servían porque tenían plata. Entonces la gente fue a buscar una escala, se consiguieron, la gente empezó a caminar, a sacarla y quedó espectacular. Y nosotros éramos 10 o 11 personas, alumnos que empezamos a trabajar. Y de repente éramos 50 haciendo y dijimos así como, uy, ¿de cuándo llegó tanta gente? Y nos dimos cuenta de que la gente nos apoyaba en todo lo que nosotros hacíamos y teníamos harto feeling con ellos. Porque después llegaban con la bebida, la vecina nos saludaba, hola, ¿cómo estás, mijito? Hola, ¿cómo estás? Un vínculo bien bonito, sí, súper lindo. Y al final todo eso nos sirvió para dar ejemplo del servicio y que nosotros siempre con todo el respeto, con todo el amor para la gente que iba o no iba a la iglesia. Había gente que no iba, pero nos llevábamos súper bien. De hecho, cuando jugábamos a la pelota, ellos les gustaba jugar a la pelota con nosotros porque era el contraste. Nosotros, bueno, yo me enojaba un poquito cuando jugaba a la pelota, pero dame el pase bien, loco, o tíramelo al pie. Y ellos sí se enojaban, entonces veían el contraste de que jugábamos mal, pero nos reíamos. Y ellos jugaban mal y se enojaban. O cuando iban jugando bien y nos ganaban, eran así como, jaja, se reían en nuestra cara. Pero nosotros era como, ya, sí, al final es para divertirse. Pero sí hubo ese momento que fuimos a hacer el servicio a la cancha. Vimos como la gente llegó, los niños todos ayudando y todo. Y al final terminó toda la cancha súper bonita, súper bonita. Muy precioso. Fueron 2 años los que estuviste ahí. 2 años, sí. ¿Alguna otra experiencia que tenga? Hay un lugar cerca que se llama Sabana Larga. Sabana Larga, sí. Ahí fueron a predicar también sí, ustedes. También.
Ahí habían iglesias evangélicas. Sí, ahí Yo había. me acuerdo que vi una al frente de la plaza, vi una yo en realidad. Sí, Colombia es igual que Chile, un país católico. Ya. Entonces había harta iglesia católica y evangélica. Ya. Entonces la gente tenía conocimiento de la palabra, pero lo que es bacán de la capilla es que es diferente a la iglesia evangélica. Entonces nosotros podíamos mostrar algo diferente a lo que era la iglesia evangélica, porque ellos incluso habían capillas que a mí me llamaba la atención, de que iban con ternos, se vestían bonitos, y era algo que a mí en lo personal, yo estoy acostumbrado a la capilla de Viña, y venimos con short, chala, el tío Javi viene con short, chala también en verano, y nos vestimos así tal cual somos, pero habían iglesias, Capilla Calvario, que le gustaba vestirse así y se vestían así. Interesante lo que acabas de decir con respecto a eso mismo y lo que estábamos conversando recién con respecto a lo que somos como iglesia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque realmente hay una diferencia entre nosotros y las demás iglesias. No somos mejores que ellos, No. pero sí somos diferentes. Y algo que lo que tú decías, yo quería leer algo que, bueno, lo subí ya lo he reiterado varias veces, lo he subido, un poco lo que escribe el pastor Chuck en su libro de los distintivos, y que son tremendamente importantes, y quiero de ahí hacer que tú me ayudes, vamos a hacer como poder mirar otra cosa que se ha escrito, y que ver que está tan diferente a lo que ha escrito o lo que ha dejado nuestro pastor Chuck. Dice: en Calvary Chapel no existe este alboroto. Nosotros no estamos en la búsqueda carnal de nuevos programas o emociones espirituales para tratar de atraer a la gente. Es en la palabra de Dios en la que confiamos, la que enseñamos y en la que nos apoyamos. Este es el fundamento sobre el cual estamos edificados. Es inagotable, no consume. Ella se mantiene andando siempre caminando. Es por esta razón que tenemos un estilo informal y casual que se refleja en nuestro ministerio. Es su iglesia, así que no tenemos que sudar. Nosotros realmente no acudimos a seminarios sobre cómo edificar una iglesia, cómo crear una iglesia amistosa a los que atiendan, o cómo desarrollar un plan de 5 años. Tú estuviste en la escuela bíblica, ¿viste esto? No, obviamente allá no se enseñaba esto, ya se enseñaba la Biblia. Sí, estudiamos la Biblia. Y esto es interesante, ¿por qué razón? Porque quiero leerlo en realidad, porque de repente es bien como contradictorio, si pudiéramos llamar lo que voy a leer, porque lo que yo acabo de leer es totalmente diferente. Entonces, es contradictorio y quiero leerlo en realidad. Déjenme buscarlo. No quiero parafrasearlo en realidad. Pero donde se hacía mención claramente acerca de cómo hay iglesias llamadas Capillas Calvario que realmente están haciendo un llamado a planes de 5 o 10 años, a cómo están haciendo de alguna manera un énfasis en lo que el pastor Chuck decía. Pastor Chuck decía ¿te acuerdas lo que él decía? ¿Cuál era el objetivo de la iglesia? En la filosofía él dice que el objetivo de la iglesia, digamos, o el objetivo de la iglesia existe, dice claramente que dio dones a los hombres para edificar a los creyentes, para que los creyentes hagan la obra del ministerio, pero él siempre dijo que nunca la iglesia había existido o existía para el evangelismo. ¿Te acuerdas que él hacía mención de que él había venido de una iglesia en donde el énfasis era el evangelismo y él no encontraba eso en las escrituras? Que al contrario, cuando él empezó a ver el fruto realmente en la iglesia, fue cuando él se detuvo a enseñar, luego de que le pasó todo lo que le pasó a él y que lo cambiaban de iglesia, y en un momento se encontró con los hippies, se encontró que la gente que estaba en esa iglesia no quería a los hippies, y Capilla Calvario se abre, una iglesia de 25 personas, y donde él estaba tan acostumbrado, venía acostumbrado a hacer los sermones para 2 años, y de repente se dio cuenta que podía estar más años enseñando el libro de Juan. Entonces, a eso un poco lo que apelo, qué tremendo eso, que podamos cambiar
Y lo que tú estás mencionando, que tú nunca viste eso en la escuela bíblica. No, sí. El instituto es algo bonito, es precioso, pero sí se enseñaban los distintivos y lamentablemente se metió alguien que responsabilidad de los directores de no poder ver más allá, quizás, de no poder saber, o sí sabían en verdad de cómo era su pensamiento y lo permitieron y causaron que algunos hermanos se fueran, pero se enseñaban los distintivos, se enseñaban, pero nunca vimos un plan, solamente vimos que el Señor nos guiaba a nosotros. Nos enseñaban de que según como Pastor Chuck se movía, como se movía el padre de huérfano, para mí también es como un estandarte, Pastor Chuck también un estandarte al cual llegar, se nos enseñaba todo eso y nos estimaban a poder continuar en eso. Quiero leer una carta con respecto a lo mismo que estamos hablando para motivar a las personas. Dice aquí, por favor, enviar este mensaje a toda Hispanoamérica, desde México hasta Sudamérica. Hola a nuestros hermanos en Cristo, Latinoamérica. Aquí en Calvary Chapel Golden Spring Bible College estamos emocionados de anunciar esta promoción maravillosa para los estudiantes de la comunidad hispana. Si se registra para el semestre de primavera, solo tendrá que pagar, dice, aquí da una tarifa, ¿no es cierto? La tarifa de inscripción es mayor, daremos becas por el resto de su matrícula. Simplemente se necesita contactarnos. No deje pasar esta oportunidad para obtener un certificado de finalización de Calvary Chapel Golden Spring Bible College en teología. Las clases están disponibles en Zoom en vivo. ¿Crees tú que esto es bueno para la gente? Los jóvenes deberían estar metiéndose en estas cosas para el tiempo que estamos viendo, que yo creo que la experiencia tuya, ahora sería ideal repetir la experiencia, pero cuando no se puede hacer clases por Zoom de teología, de todo lo que está aquí. Tú que estuviste en una escuela bíblica, yo prefiero material, sumergirme en algo, en ir a un lugar y estar ahí presente. Porque sinceramente a mí me cuesta mucho estudiar a través de Zoom, a través de todas las plataformas, porque soy muy distraído, pero la posibilidad de ir a estudiar a otra parte sí la recomiendo 100.000%. Bueno, pero interesante para los que no puedan, que pueden de alguna manera estudiar a través de esta manera, que es buena en realidad también. Ahora, bueno, aquí se hacen altas cosas por Zoom ahora, ¿no? Sí. Ustedes están haciendo cosas por Zoom también, sí. Están enseñando doctrina, tú también estás involucrado con Diego y... No, yo no estoy fuera, Iván está. Bueno, la idea era eso, un poco hablar un poco de la experiencia tuya en Colombia. ¿Y qué más? Cuéntame más, ¿qué más cosas hay ahí? Fueron 2 años. Sí, harta experiencia. La que se me venía a la mente en delante era que estábamos haciendo evangelismo en Villavicencio con el pastor, el peladito, no me acuerdo cómo se llama, el de Capilla, el de Agua Viva. No me acuerdo. Bueno, estábamos haciendo evangelismo y yo estaba con una amiga, una peruana que se va a casar. Y estábamos y nos pusieron en grupo de 2 para poder evangelizar. Y yo le digo, oremos para que el Señor nos muestre cuál es la persona a la que tengamos que evangelizar. Nos pusimos a orar, Señor, muéstranos y guíanos tú. Y de repente ya buscando así, detectando quién puede ser, y yo veo una abuelita frágil. Yo le digo, ella podemos, así como que sería más fácil poder conversar con ella. Y mi compañero me dice, no, es él. Y yo lo quedo mirando y digo, no, ¿estás segura? Sí, es él. Y era un caballero que tenía una cara de amargado, un caballero que de pocos amigos así, como que, y con su libreta así, serio, hiper mega serio. Y me dice, ¿y tenés que hablar tú? Porque, hombre, yo no... Le dije, no, señor, ya dame la sabiduría para poder hablar con el caballero. Y nos acercamos, le dijimos, hola, ¿cómo está? Y el caballero al principio era un muro, no podíamos entablar una conversación muy fluida con él. Sí, no, qué bueno,
bueno, lo felicito, qué bueno. Y yo me puse a orar. Me puse a orar dentro de mi mente y decir, Señor, si es de verdad este caballero, dame palabra para poder decirle algo y que sepa que tú estás aquí para él. Y termino de orar y se me vino a la mente la historia de Jesús cuando estaba en la cruz y los dos ladrones. Y le empecé a contar la historia de Jesús con los dos ladrones, que uno se arrepintió. Y el caballero empezó a cambiar su rostro, su cara, y quedó así, que empezó a mirarme, y miraba a la niña, y su rostro empezó a cambiar así, totalmente así como maravillado. Así. Y yo dije, "Oh, ¿qué está pasando aquí? No puede ser, el mismo caballero". Y el caballero quedó como maravillado con la historia que cuenta la Biblia. Mi compañera me interrumpe y me dice, ¿y usted puede ser como él? Le dice, ¿usted puede ser como ese ladrón que estaba junto a Jesús? ¿Y usted puede arrepentirse por sus pecados? Y el caballero quedó así como con su corazón tan sensible a la palabra, y empezó a abrirnos su corazón y a contarnos su vida, y era una vida totalmente triste, sola, vacía, que a raíz de que su papá lo maltrataba, me acuerdo de que era una familia bien difícil. Él era un niño muy hiper conflictivo, de que le pegó una maestra, creo que la hizo sangrar con una cuchilla, los sacaron de la escuela, que después se calmó un poco, tuvo su esposa, sus niños, su familia lo abandonó por lo mismo, por su carácter tan fuerte que era. Y él nos contaba todo eso, pero no era de una manera, no sé cómo decirlo, era una manera como afligido, pidiendo ayuda. Y me acuerdo que yo llamo a una compañera que era justamente la Jessica, y la Jessica le dice, ¿usted quiere recibir a Jesús en su corazón? Y yo estaba por dentro, diga que sí, diga que sí. Y él con gusto dijo, por favor, yo quiero tener eso, lo que ustedes me están diciendo. Y empezamos a orar. Yo le dije, ya repita la oración, y hizo la oración, le dejamos la invitación hecha, y el caballero le dimos un Nuevo Testamento, y quedó, pero muy, muy, me acuerdo de que el antes y el después del caballero fue totalmente una contracara. Y nosotros quedamos así con todo el power de seguir compartiendo el evangelio, pero justo se nos acabó el tiempo y nos tuvimos que ir. Pero quedamos tan maravillados con la obra que el Señor había hecho. Ojalá Dios siga, que esa semilla florezca, siga floreciendo. Pero fue genial ver cómo el Señor nos dijo, Él, con esa cara amargado y todo, y al final terminó llorando, me acuerdo, dando gracias. Y nosotros, dele gracias a Dios, porque nosotros estamos aquí por la gracia de Dios nomás. Yo recuerdo una experiencia similar que tuviste tú, Silvio, sí, ¿te acuerdas o no? No sé si habías ido a trabajar con Claudio Navarrete, no sé, con algo al campo, y habían dos personas, no sé si te acuerdas. No me acuerdo. No sé. Tú la contaste la historia que habían justamente dos personas más o menos similares a lo tuyo. Una persona como bien accesible y la otra como bien cerrada. Y realmente la persona que recibió el Evangelio fue el que parecía que era el más inaccesible. Y es increíble porque eso es lo que nos muestra a nosotros cómo Dios puede tocar a quien quiera, sí. Y que a veces somos nosotros los que de alguna manera hacemos una distinción entre las personas. Y nos equivocamos muchas veces en realidad. Totalmente. Porque muchas veces las personas que aparentemente pueden parecer mejores personas, voy a decirlo, son personas que a veces viven una vida como muy superficial, pero a veces aquellos que están en la condición que tú has mencionado son los que han vivido, los que están amargados por cosas, la vida ha sido dura, pero al mismo tiempo son mucho más sensibles a la voz de Dios, en realidad a la voz del Espíritu Santo. Sí, sí, totalmente. Nosotros quedamos maravillados, de verdad. Después pero ¿cómo pasó esto? Que nos hablábamos, decíamos, uy, gloria a Dios nomás, ¿cómo pasó, caballero? De verdad que daba miedo la cara. No decía. ¿Y eso fue en qué parte de Colombia? En Villavicencio. Ah, en Villavicencio. ¿Eso está cuántas horas? ¿Está como a 2 horas del Secreto? Sí. Sí, yo me acuerdo, el viaje era largo en realidad.
Y lo que recuerdo de las lluvias hacia allá, yo me tocó una lluvia a mí. Y andaba con chala y la lluvia que era torrencial, nos pilló abajo en la plaza de la Villa Vicencio, nos quedamos ahí, dijimos esto va a ser un ratito y si pasaron como 2 horas y tanto. Y de repente decidimos con Carlos González partir y subir. Y era alucinante, primero porque el agua era tibia. Segundo, tú llegabas a las pozas y las pasabas y esta agua estaba tibia. Entonces no había esa cosa de aquí cuando uno se olvida de andar con chala aquí en una lluvia aquí es para morirte. Y fue alucinante y lo mismo, me acuerdo que en la noche llovió tal como dices tú y el agua corría por la calle y al otro día parecía que no había llovido nada, seco. Sí, yo me acuerdo que la Vicky cuando llegamos al aeropuerto, conocimos a Miyagi, de Bogotá viajamos directamente a Villavicencio y Bogotá en ese tiempo estaba en invierno, entonces no sentíamos el calor así intenso que se vive en Villavicencio o en Colombia, en hartas partes. Y cuando nos bajamos, la Vicky empieza a hacer así. ¡Uy, que está fuerte el calor del motor! Empezó a decir. Y yo me río y Miyagi también. ¿Qué te pasa, loca? Oye, está muy fuerte, estamos cerca del motor. Y después se dio cuenta de que el ambiente era muy caliente, era un ambiente muy... De acá de un chileno ir para allá y... Ahora, algo interesante con lo que tú estás hablando de la Vicky, porque la Vicky aquí sufría mucho con... no me acuerdo, y allá no sufrió nada. Claro, aquí tenía que tomar inhaladores, y allá no usó los inhaladores durante 2 años. Nada. Buen clima para ese tipo de cosas, o será que Dios también la... También, yo creo. Así que, bueno, tu experiencia en Colombia fue una experiencia... Preciosa, espectacular. ¿Que vaya gente a Colombia? Sí, totalmente. ¿Al secreto? Que se arriesgue. Al final, el Señor es el que te cuida. Porque en el tiempo en que viví yo, se tenía una decisión, se tenían que votar a favor o en contra de la guerrilla, y la gente estaba bien preocupada porque también la guerrilla podía tomar las armas. De hecho, el secreto es un sector rojo que ya había sido bombardeado por el mismo gobierno de Colombia, si no me acuerdo, porque pensaban que la guerrilla estaba ahí. El secreto se destruyó, pero lo reconstruyeron. Si es que uno hubiera querido estar en malos pasos... Aquí está la Vicky Plaza y dice, jajaja, inolvidable. Entonces, si uno hubiera querido ver malas cosas, uno lo encuentra, pero el Señor nos cuidaba de todo. Bueno, me alegro que hayas tenido esa experiencia, lo mismo que Vicky. Creo que son cosas que de verdad uno le quedan para el resto de la vida. En realidad uno no puede, digamos, son cosas preciosas y de una vez más darle gracias a Sharon, a Raúl, a nuestro pastor Raúl, que hace posible que muchas veces ustedes tuvieron beca completa. Solamente el segundo año fueron los pasajes. Los pasajes que nosotros los costeamos. Claro. Y que también fue un milagro porque costaron 140.000 pesos. A lo que costaban a veces la cara. El pasaje a Colombia es increíblemente caro. Sí, es caro. De repente uno ha encontrado pasajes a Estados Unidos más barato que a Colombia. Para mí inentendible eso. Yo la última vez que estuve viendo, 500.000 pesos, fácil. Wow. Bueno, ha sido un agrado estar con don Isaías hablando un poco del secreto, también confirmando un poco lo que decíamos que no es real, que el secreto enseñara calvinismo o reforma, sino que habían maestros que venían de otros lugares, de otro país más encima, a enseñar, y que ellos hoy día más encima no están en el ministerio. Por tanto, queríamos clarificar eso y también, bueno, reafirmar un poco lo que somos como iglesia. No somos iglesia que está promoviendo que en tantos años vamos a formar tantas iglesias. No, eso es lo que el pastor Chuck nos enseñó a nosotros. Nosotros simplemente seguimos enseñando la palabra, verso a verso, libro a libro, capítulo a capítulo. La obra la hace el Señor. Y de verdad nosotros como iglesia lo hemos visto acá, hemos visto que Dios ha sido tremendamente fiel, y seguiremos en la misma en realidad. Y me da mucha pena cuando escucho personas que me dicen algo contrario a lo que me enseñó el pastor Chuck. Ahora, yo tuve el privilegio de conocer al pastor Chuck. Yo estuve... Gran privilegio. Sí, la primera vez lo vi el año 97 y por última vez lo vi el año 2011 o 2012, un año antes de que falleciera. Y era increíble estar con él. Y él, bueno, reitero, creo que
con tristeza digo que ojalá estas personas que están tratando de borrar aparentemente lo que el pastor Chuck enseñó, no lo sigan haciendo, o si lo van a hacer, un poco, a lo mejor que lo hagan en otro lugar, porque no somos parte de eso, no andamos buscando esas cosas y nosotros andamos claramente, como Chuck nos enseñó, los distintivos son importantes, y él los distintivos y en sus libros nos enseñaba que la obra, la obra de la iglesia o la iglesia existe para preparar a las personas para la obra del ministerio, pero nunca ha sido el evangelismo. Ahora, sin lugar a duda no podemos negar lo que Jesús enseñó, que hay que ir y hacer la obra de evangelismo, ¿no es cierto? Pero como lo hemos dicho, lo hace la iglesia, pero más que nada recalcar eso, que podemos caer en... Para mí lo más triste fue ver la similitud que había entre lo que se me estaba diciendo con la visión celular. La visión celular la tuvieron todos los movimientos falsos en realidad, que eran juntarse era tal como dice visión celular, y lo dijeron casi con las mismas palabras. Ahora no sé, no conozco más allá, tampoco quiero meterme más allá en eso, pero sí quiero reiterar que para nosotros como iglesia lo importante son los distintivos de Capilla Calvario, y cada iglesia debiera enseñarlo, cada pastor debiera enseñarlo, y cada creyente que es parte del ministerio de Capilla Calvario debiera estudiarlo. Es un libro corto, uno no se demora mucho en leerlo y no es difícil de leerlo ni de digerirlo. Pastor Chuck es un pastor fácil de leer, a mí me cuestan otros autores, pero él es tremendamente fácil de digerir. Así que el ánimo es ese, y también disfrutar un poco, nunca lo habíamos hecho, de conversar de la experiencia que tuvo Isaías en esos 2 años y ver lo que vio él, por la gloria de Dios, y ver a proveer de manera maravillosa y sobrenatural. Sí. Y vi que no sabía, una de las experiencias que vi que habrá vivido, alguna en particular, o que ella nos cuente ahí. Hubo un tiempo que yo no estuve muy bien con mi relación con Dios, y a raíz de problemas personales con el director en corto, yo no salía a misiones. Yo me quedé en el seminario. Y me acuerdo que Vicky fue a misiones, fueron no me acuerdo, a un pueblo. Estaban haciendo evangelismo, estaba todo bonito, y de repente, ¡pum!, se cortó la luz de todo el lugar. Y quedaron todos así como, oh, ¿pero qué hacemos? Y dijeron, sigamos. Y siguieron cantando y alabando, y creo que fue algo pero espectacularmente hermoso, que vieron cómo la gente se reunía a pesar de que no había ningún show, no había ningún parlante anunciando cosas, solamente era la alabanza de la que estaban ahí, y había gente predicando, y que fue algo pero precioso, que me acuerdo que la Vicky me decía. Bueno, la Vicky lo usaron harto en Colombia. Sí, la Vicky cantaba todo. Bueno, ella tiene todos los dones en realidad. Es increíble. La Vicky la pone donde sea y funciona. Bueno, le damos gracias a Dios por ella también, y bueno, Dios la bendiga mucho en este tiempo. Hay una hermana, dice Jessica Romero. Sí. Dice la ida a Orocué. Casanare, eso. Casanare, sí. Allá se hizo esas misiones que donde se cortó la luz y empezar. Cantemos igual, ¿no? Cantaron y fue algo precioso. Yo dije, ¿por qué no fui? Y me pegaba en el corazón, pero bueno. Bueno, gracias amigos, una vez más. Hoy día nos paramos un poco haciendo algunas cosas que queríamos compartir, pero también más que nada haciendo mención de lo que había vivido Isaías y Vicky y todos tus compañeros. Tú dices que fue una generación muy particular, sí, parece. Sí. No es porque tú estuviste inmerso en ella. No, fuimos todos los que estuvimos ahí, que el Señor utilizó, que fue un grupo muy unido. Ahora, bueno, no lo es tanto a raíz de que somos bien dispersos, pero sí el Señor. Bueno, los recuerdos quedan, sí, los recuerdos quedan. Y uno cuando se encuentra con personas, a pesar de la distancia, uno es increíble, esos lazos son increíbles. Bueno, despídase pues, don Isaías. Está la Jessica, está la Vicky, saludos, Patito, te quiero mucho, bendiciones allá con tu esposo, tu bebé, Vicky también. Bueno, a la Vicky la puedo ver, pero a la gente la animo. Si es que hay alguien, un joven que quisiera ir a Colombia o a cualquier parte, que vaya. Pero yo recomiendo El Secreto, que es precioso. El Señor se mueve, el Señor te habla, es directo.
y te moldea con un carácter para el Señor, si es que uno está dispuesto. Porque Bueno, algo interesante, un desafío. Vamos a lanzar un desafío, nunca lo hemos hecho. Bueno, lo que yo sé, bueno, aquí había una escuela bíblica que lamentablemente por diversas razones se tuvo que cerrar. Estaban construyendo edificios ahí, ya era medio inhóspito estar ahí. Pero yo creo que me parece que todavía hay planes, al menos en el corazón de Sharon, para poner algo en este país, o a lo mejor en alguna escuela bíblica en un lugar más rural, no lo sé. Oren por eso, oren para que Dios toque el corazón de Sharon y a lo mejor pueda hacer esa obra acá y a lo mejor ustedes puedan ir y enseñar ahí, pues, quién sabe. Amén. ¿Quién sabe? La frase que que tengo muy pegada es: si el Señor dice upa, uno decir chalupa. Amén. Listo. Bueno, el Señor ha dicho upa. Chalupa. Nos vemos el próximo lunes, ya esperamos de este lunes al tercer lunes que sigue volver con don Carlos Abel González Izaza. Él nos contará de su experiencia en los Estados Unidos, que ha estado allá por 2 semanas. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.